Vamos a hacer ahora algo de memoria, Ana Samboal, con el asunto con el que comenzábamos el cascabel de esta noche, que es ese temor de Víctor de Aldama, temor por su integridad física, después de que haya entregado ya y se haya publicado, se haya filtrado, que ha entregado a la Audiencia Nacional ese sobre que él dice que es el sobre bomba que demostraría la financiación irregular del Partido Socialista. Lo cierto, y es lo que vamos a repasar, es la memoria que vamos a hacer, lo cierto es que él ya en alguna ocasión había hablado de ese temor por su integridad física y que comentábamos también al comienzo del programa, hemos visto incluso cómo se tiroteó uno de sus coches. Sí, claro, no es para menos, es el Audi A8, que aunque es un vehículo de alta gama, no era de los vehículos probablemente más valiosos que tenía en su haber y por tanto no estaba en el garaje. Pero fijaros aquí el impacto de los disparos. Este vehículo fue tiroteado. 3 disparos sobre la ventanilla del conductor y se tiroteó 2 semanas antes de que Aldama entrara en prisión. Estaba blindado, no llegan a penetrar en el vehículo, pero desde luego es un aviso bastante serio, aviso a navegantes. La pregunta, en la primera entrevista que concede, semanas después, ya después de salir de la cárcel, es obligada, claro. Pero pues creo que cualquier cosa que me pasara en este momento apuntaría a quien tiene que apuntar, pero bueno, sí sé que me tengo que cuidar, que pueden montar cualquier barbaridad, que salgan cosas, por ejemplo, de que yo he colaborado con el tema yihadista, pues no me beneficia para nada, porque el día de mañana me puede pasar algo y alguien decir, no, es que tenía otro tipo de enemigos, porque son capaces de ellos, les veo capaces de ellos. Entonces, bueno, pues claro que, pues que tengo miedo, de alguna manera. Y apuntaba al gobierno de España, nada menos, lo admite abiertamente, tiene miedo y lo vuelve a repetir, lo ha hecho esta misma semana. También es verdad que debe apreciarlo el juez, porque retrasó su citación para entregar y testificar sobre ese famoso sobre del ministro de Petróleos de Venezuela, de PDVSA, que probaría una presunta financiación irregular del Partido Socialista. Y se ha filtrado después de retrasar esa declaración y después de entregarse. Tuvimos noticia de ello ayer y a Aldama le preocupa, lo dijo así. No sé cómo lo tengo que decir, no sé si lo tengo que decir más alto, gritar o cómo. Señor Feijóo, señora Abascal, yo solo no puedo. Entonces, empiezan ustedes a hacer algo, habrá que entregar el sobre, que no sé, que se ponga seguridad, pero obviamente no del Ministerio de Interior, porque manda quien manda. Habrá que inventar algo para protegerme, ¿no? Habrá que hacer algo, porque ustedes están preocupados por Koldo y por Ábalos, que qué les iba a pasar en la cárcel. Bueno, pues alguien está preocupado por mí, porque yo estoy cansado de dar y no recibir, ¿vale? En el sobre hay supuestamente cupos de petróleo venezolano, información que puede involucrar a personas con nombres y apellidos, a redes multinacionales y a 2 gobiernos. Nos lo explicaba ayer Ramón Bermejo aquí en El Cascabel. Desde luego, como tener miedo. Hay ciertos indicios y datos que se vierten que ponen en peligro también su integridad física. Él ya lo ha dicho en repetidas ocasiones, incluso creo que hay alguna información que por ahí ha podido salir vertiendo otro tipo de teoría, entre comillas, de que podría haber incluso cierta peligrosidad, porque hay personas metidas que no tienen una fama demasiado halagüeña, para decirlo de alguna forma coloquial, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Vamos a volver a saludar a Carlos García Barret, que es criminalista, les decía, criminalista forense e investigador privado. Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, nos decías que efectivamente puede tener motivos Víctor de Aldama para estar preocupado y que esa sensación de amenaza, con el contexto que repasaba Ana Samboal, es verosímil. Bueno, tienes que pensar una cosa. Este señor ahora mismo, como antes decía, está en la palestra. Ahora mismo se está exponiendo y evidentemente está pidiendo ayuda. Deberían mirar realmente de ayudarle, porque lo que no es normal es que una persona esté en la calle levantando polvo, como está ahora mismo este señor, y realmente está sacando todos los trapos sucios de un gobierno que a día de hoy está haciendo cosas que supuestamente él está sacando a la luz. Entonces, si ya no solamente no solamente lo que está haciendo ahora, que se está viendo, sino lo que ha estado haciendo durante un tiempo. Ahora mismo, la dictadura que supuestamente él dice que está ayudando al gobierno o que ha patrocinado al gobierno, evidentemente pueden contratar a una serie de sicarios o, como se ha podido ver, han atentado contra él. Entonces, creo, evidentemente, que este señor está en peligro.
Claro, lo más llamativo de todo lo que hemos repasado con Ana Samboal seguramente será ese tiroteo de uno de sus coches que adelantó The Objective. Su director está aquí sentado esta noche con nosotros. Entonces, si a estas alturas, ¿cuándo fue ese tiroteo? Recuérdanos, Ana. En el año 24. En el 24. Si a estas alturas deberíamos tener ya, no sé, si algo más claro, ¿cuál pudo ser la procedencia de ese tiroteo o cuál pudo ser la autoría de ese tiroteo? A ver, en principio, lo que estamos viendo aquí... A ver, en principio lo que estamos viendo aquí es que a día de hoy, por ejemplo, en un jurado popular en Estados Unidos siempre se les intenta mantener el anonimato y que no tengan contacto con nadie. Evidentemente eso son unas medidas de prevención que deberían de tratarse con respecto a este señor. Este señor o bien tiene escolta o bien debería de tener algún tipo de servicio de inteligencia en el cual deban de prever qué pasos va a dar y evidentemente también deberían de saber si este señor pues pueden atentar contra él pues por ejemplo con una bomba, perfectamente podría ser, se podría articular un artefacto dentro de su coche o simplemente un sicario como estamos hablando. Cualquier empresario que tenga una peligrosidad como este señor, precisamente ya lo hemos visto aquí en España, ha sido asesinado por manos de un sicario y patrocinado por algún grupo criminal y entonces tiene todos los rasgos de que pueda pasar. ¿Y cómo se pone en marcha? ¿Qué tipo de medidas hay que tomar? ¿Qué tipo de efectivos hay que articular para defender o para proteger, mejor dicho, a una persona en ese riesgo del que nos habla? Bueno, la contravigilancia, sobre todo aquí, sería una de las herramientas más recurrentes. Habría que saber dónde va este señor, habría que hacer, sobre todo, montar un operativo y hacer una vigilancia para ver dónde pernocta. Evidentemente también saber que no va a estar siempre en el mismo sitio, puesto que podrían adelantarse. Y la contravigilancia siempre significa no solamente tener un equipo de escolta, sino también saber quién puede ir detrás de él. Todo lo que tenga que ver con los contactos que él tenga y todos los satélites, las personas que tenga alrededor que puedan atentar contra él, pueden ser de potencial peligroso. Entonces, lo normal sería aquí tener un servicio de inteligencia, tanto si es privado como que se lo ponga el gobierno. Lo que pasa es que entiendo que las personas protegidas en este país, por ejemplo, aquí recuerdo que durante la operación Nécora, cuando levantó todo lo que levantó el señor Garzón en Galicia, se protegió a la familia de Ricardo Portavales. En ese caso sí se hizo el ejercicio de proteger a unos testigos. En este caso parece ser que no, porque tampoco interesa. Entonces, habría que ver realmente cuál es aquí la importancia y cuál es el método de protección a este señor. Claro, él ha dicho que con un dispositivo de protección puesto por el Ministerio del Interior no se seguiría sintiéndose intranquilo. Un operativo como el que nos ha dicho, ¿qué coste puede tener? Si es una vigilancia o es un servicio de inteligencia mediante un despacho de inteligencia, hablamos de investigación privada. En este caso, por ejemplo, mi despacho ha hecho labores de seguimiento a una persona que estaba también amenazada por sicarios y evidentemente con lo que hemos dicho antes, la contravigilancia, pudimos detectar cierta amenaza. Esa amenaza siempre tiene que ver con personas que cuando se le hace un seguimiento a nuestro cliente se ven si le sigue o si, por ejemplo, detectamos algún vehículo que durante varios días hemos podido identificar mediante una matrícula o personas que también hemos podido ver cuando luego recabamos información de los vídeos durante el seguimiento. Entonces, creo que esas son las herramientas más recurrentes y lo más necesario que debería tener este señor. ¿Quién paga esto? Eso es lo que tú me estás preguntando. No, ¿cuánto cuesta? Claro, sí. ¿Cuánto cuesta? Es que todo dependería, evidentemente no es nada barato y evidentemente este señor está pidiendo ayuda a otros partidos políticos como acabo de escuchar. Entonces, lo más normal aquí sería intentar tener un equipo con este señor, un equipo de escoltas y un equipo de contravigilancia para que pudiese tener una cierta seguridad y bueno, un libre albedrío porque evidentemente está en peligro. ¿Cuánto cuesta? Pues bastante caro. No es un ejercicio barato y hace falta personal y hace falta mucha logística. Hay una cosa que a mí no me cuadra en todo esto y creo que Aldama tendrá muchos defectos, pero no parece tonto precisamente. Él apela a Abascal y a Feijóo, que son los dos señores que están en la oposición, que no sé qué tienen que ver en su seguridad en concreto. Otra cosa es que apele a él por otras cuestiones políticas o particulares. Pero entiendo, si el señor Aldama está en los tribunales desvelando información relevante que le reclama la Fiscalía Anticorrupción o le reclama un juez en un momento dado, debe ser la justicia la que diga este señor no está seguro
o él el que reclame a los jueces y los jueces le dispongan esa protección, sea totalmente de acuerdo, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o contratar una empresa privada. Es decir, si tú te sientes inseguro, te la puedes pagar de tu bolsillo y él creo que se la puede pagar. Pero más allá de eso, ¿por qué el juez no le pone protección? ¿Será porque no aprecie que hay problemas con su seguridad? O a lo mejor la tiene y está diciendo que se siente inseguro, no sé. Lo que está hablando actualmente no es algo que, digamos, no es algo ni fácil ni es algo que deje de ser peligroso. Evidentemente caerían muchas personas y personas de poder. Entonces entiendo que este señor está en peligro realmente. Una empresa de investigación, una empresa de inteligencia, hablamos del sector de la seguridad privada, no es barato. Evidentemente un seguimiento, una vigilancia, no es barata. Entonces, si este señor realmente está pidiendo a los otros partidos políticos, está pidiendo una serie de protección, es porque interesará que financien esa protección. ¿Por qué? Porque los intereses me imagino que serán prácticamente parecidos. Entonces, aquí ahora mismo, a día de hoy, lo único que estoy viendo yo es que este señor está solo. Es lo que he podido ver y es lo que he podido detectar realmente pues, en sus entrevistas y en lo que realmente está sucediendo a día de hoy. Entonces, si realmente va a hacer un favor a alguien, que en este caso se supone que es a los otros partidos políticos, por eso creo que estará pidiendo ayuda. Y evidentemente no es algo económico. De inmediato te doy la palabra también, Álvaro Nieto, pero claro, estaba pensando, si finalmente él, pongamos por caso, se paga ese servicio de contravigilancia, ese dispositivo, y ese dispositivo de contravigilancia pagado por él detecta que efectivamente hay una amenaza inminente. ¿Qué se hace? ¿A quién llama? ¿Qué protocolo se activa? Entiendo que habla con el juez, porque dice que no se fía del Ministerio del Interior. ¿Qué se haría en una circunstancia como la que le estoy describiendo? Bueno, aquí lo que se debería hacer es poner una denuncia directamente. Como te estaba comentando antes, mi cliente, por ejemplo, que se vio amenazado por unos sicarios, lo primero que hizo fue denunciar, ir al cuartel de la Guardia Civil más cercano y poner una denuncia. En este caso ya la Policía Judicial evidentemente actúa y empieza a investigar. Estamos hablando de unas personas que en este caso pues... Yo que tengo mascotas, ¿cómo puedo proteger mi casa? Con la alarma de Securitas Direct conectada a policía. Porque la puedes activar cuando estén dentro. Y además verlas cuando quieras desde el móvil. Para proteger todo lo que quieres, confía en tu compañía de siempre. Securitas Direct. 900-903-783. Bueno, no, yo iba a decir dos cosas. Le preguntabas por el coste, no te quería él responder, claro, lógicamente, claro, pero yo te puedo dar la información porque tuve hace unos meses que hacer también algunas averiguaciones al respecto, no voy a entrar en mayores detalles. Y por muy pequeño que sea el servicio de escolta, por muy pequeño, lo más básico son unos 10.000 euros al mes. Entonces estamos hablando 100.000 euros o más de 100.000 euros al año. Claro, porque, o sea, es una cosa cara. Porque usted está hablando, Carlos, de ese servicio de escolta, pero también de contravigilancia. Digamos que está por encima de lo que claro, decía, de los 100.000 euros, de lo que seguramente decía Álvaro, ¿no? Claro. Las personas habilitadas para trabajar en el ámbito de la investigación son los detectives privados, en este caso están habilitados por el Ministerio del Interior, y son las personas que realmente pueden emitir un informe pericial, y en este caso pues la contravigilancia estaría a cargo de ellos. Yo como detective, los servicios que nos piden muchas veces es de esto, o sea, incluso acompañamiento como puede hacer una escolta. Lo que hablamos aquí es que este señor, si tiene una amenaza, y es una posible amenaza inminente, ya que acaba de entregar una serie de pruebas, lo normal sería que se encargase el Estado de ello, la policía en sí. Pero si no lo hacen, como también decía la compañera, es posible que no vean esos indicios de peligrosidad, pero realmente lo está pidiendo. Y el coste, sí, como decía también este señor, el coste de 10.000 euros, hablamos de ¿cuántos? ¿Una escolta? ¿2 escoltas? Pero luego la contravigilancia, tienes que contratar también a personas, tienes que contratar a unos agentes de investigación, en este caso detectives, que pudieran hacer ese servicio, que ya no es solamente salvaguardar la integridad física de una persona en primera persona, digamos, para que la redundancia, acompañándole, sino anticiparse, llegar al establecimiento donde tiene que reunirse, por ejemplo, este señor, inspeccionar el vehículo donde se va a mover y luego también saber qué personas entran, salen e incluso hacer una previa para ver qué personas suelen acudir allí, porque precisamente no se ha visto fácil que este señor, pues a lo mejor se haya podido atentar contra él cuando ocurrió el incidente del coche. Pero por otra parte, sí es cierto que si este señor tiene costumbre de ir a un sitio, lo pueden acechar ahí en ese mismo sitio y se puede ver en una antesala peligrosa. De la Torre.
Sí, un par de precisiones. Se le ha visto a Daniel Esteve, que es el líder del grupo Desokupa, en varias ocasiones, cuando llegaban al juzgado, al Tribunal Supremo, que le conducía o que le hacía de escolta. No sé si la gente de Desokupa a lo mejor es el servicio que él tiene contratado de seguridad personal, que evidentemente eso puede ser más escolta y quizá no es tanto contravigilancia como explica el experto. Y luego la segunda cuestión, yo creo que el mensaje que lanzaba Víctor de Aldama para Partido Popular y Vox no es tanto para buscar protección, sino yo creo más bien para que pongan el foco en la atención de darle seguimiento y darle amplificación a lo que él está denunciando en el juzgado, que puede ser muy potente políticamente contra el Partido Socialista por la posible financiación irregular. Creo que el mensaje va más en ese sentido, de darle amplificación más que de pedirle escolta, porque evidentemente pues, los partidos de la oposición no tienen esa capacidad. Ahora, a mí me parece muy preocupante también, y cierro con esto, que una persona que se siente insegura no se pueda fiar del ministro del Interior de un país democrático. Esto yo creo que es verdaderamente grave, porque me consta que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía, guardia civil, son absolutamente profesionales, absolutamente profesionales, claro. Pero ordenar que se le ponga esa seguridad, claro. Lo tendrá que pedir en el juzgado en un momento dado, lo puede solicitar la Fiscalía Anticorrupción, que es la que le está dando información, y lo puede dictaminar el juez. Y si no hay garantías de seguridad con las fuerzas y cuerpos de seguridad, no por los propios agentes, sino por el mando político que tienen, el mismo juzgado puede pagarle una escolta de un grupo privado, que hay muchos grupos de militares en la reserva, en segunda actividad, o que han decidido crear una empresa privada porque se gana mucho más dinero, que son perfectamente profesionales y que los juzgados trabajan con ellos. Fíjate lo que te digo, trabaja con ellos el Ministerio de Defensa. Déjame que se lo preguntemos a Carlos, ya que tenemos la oportunidad de charlar con él. ¿Es habitual o relativamente habitual que, por ejemplo, alguien pida sus servicios en este contexto del que estamos hablando? Alguien que diga, yo me siento amenazado, creo que puedo sufrir y que mi integridad física está en peligro, pero en el juzgado no me protegen o no creen todavía necesario protegerme. ¿Eso es relativamente habitual? A ver, como bien decía la compañera ahora mismo en mesa, lo normal es que se pueda contratar a alguien del sector privado, pero también, por otro lado, si hay una cierta peligrosidad, también sería posible hacerlo mediante justicia, ¿no? Lo que estamos hablando aquí es que tenemos una policía que posiblemente sea una de las mejores del mundo. Acabamos de ver ahora mismo el suceso de Francisca Cadenas, por ejemplo, que después de 9 años, la UCO han hecho un servicio, ha hecho un trabajo que es para quitarse el sombrero, de verdad. Entonces, lo que yo entiendo aquí es que si todo esto va a través del juzgado y si va a través de una denuncia, el juez no habrá visto cierta motivación. Pero claro, que no te fíes de un Ministerio del Interior, que no te fíes de un ministro del Interior, pues cabe mucho que destacar. Pero por otra parte, este señor, si necesita una ayuda, va a tener que buscarla en el sector privado, evidentemente. Y si está, digamos, en manos de Desokupa y de Dani Esteve, será porque evidentemente ha pedido ayuda ahí. Y es cierto que yo he podido también comprobar, y lo he visto en redes sociales, que está siempre con él y es así. O sea, es que digamos que esa protección la está buscando en él. Nieto, ¿qué querías apuntar? No, yo quería subrayar la contradicción que existe entre que Aldama esté en la calle, que está en la calle porque, claro, evidentemente algo estará colaborando con la justicia, porque si no estaría en prisión, ¿eh? O sea, él está imputado por delitos igual de graves que los de Ábalos, los de Koldo, es decir, si Aldama está hoy en la calle es porque algo está colaborando, aparte del sobre. No, pero quiero decir, el sobre también forma parte de esa colaboración. Sí, pero que él está en la calle desde hace mucho antes, es decir, él está en la calle desde hace muchos meses y, por tanto, no es el sobre solo. Él ha tenido que ir informando, aportando pruebas que probablemente nosotros ni nos hemos enterado. Seguro. Ahora nos hemos enterado del sobre, pero... El abogado es muy pro negociación. Eso es. Entonces, aquí hay una contradicción y es, la justicia ha decidido ponerle en la calle porque está colaborando, pero la justicia ha decidido que no merece protección. Claro. Entonces, claro, esto es un poco extraño. Yo creo que más bien, yo creo que más bien lo que está pasando es que seguramente él prefiera que alguien le pague la seguridad privada a que le pongan una policía que dependa de Marlaska.
me da la comunique sensación, todos sus movimientos. Claro, o sea, me da la sensación, quién se reúne, con quién me da está. la sensación de que a lo mejor estoy suponiendo, a lo mejor se le ha ofrecido una y él dice más que un protector, una escolta oficial, y a lo mejor él dice, no, mira, yo me fío más de Desokupa, y ahora a lo mejor con este llamamiento a Feijóo y a Abascal lo que está es pidiendo un poco de colaboración para que le protejan entre todos, ¿no? Para pagarle la escolta. Pero estoy especulando, ¿eh? O sea, es colaboración política y no policial propiamente. Puede ser también, pero en cualquier caso yo sí que creo que si le pasa algo al Aldama a mí me parece gravísimo. Es decir, yo creo que va en interés de todos que a este señor no le pase nada. Incluido al Ministerio del Interior. Claro, entonces, aunque no le haya puesto el juzgado protección, en fin, yo creo que alguien debería tomar medidas porque no le puede pasar absolutamente nada. Y menos después de haber entregado el sobre, porque es que el escándalo sería mundial. Mundial. O sea, aunque en realidad el que atente contra él no sea el gobierno de España, pero ya la sombra de la sospecha estaría incluso sobre el gobierno de España. Por eso digo que al Ministerio del Interior es el primero que le interesa que no le pase nada ahora mismo a Víctor de Aldama. Por cierto, vosotros que fuisteis quienes, insisto, publicasteis, Álvaro, las fotografías del tiroteo. La sospecha es que eso fue un aviso, que fue un aviso. Sí, fue un aviso clarísimo de que tenía que tener cuidado con lo que decía, porque en aquel momento efectivamente estaba iniciándose todo el proceso, toda la investigación, y es que hay que tener en cuenta que Aldama ha estado metido en temas muy sensibles internacionalmente, y por tanto hay mucha gente que se la tiene jurada. Y de todo tipo, o sea, no solo hoy creo que hablabais antes de narcotráfico, no sé qué, bueno, incluso yo diría que se ha relacionado en algún momento con gente que ha podido estar vinculada al terrorismo internacional, al yihadismo, en fin, es decir, que es que aquí hay negocios que confluyen, intereses muy turbios, y claro, es cierto que puede haber más de una persona interesada en que desaparezca Aldama de la tierra. Entonces, yo creo que el tiroteo en su vehículo es una demostración palpable de que iban a por él. Por eso yo creo que cuando él pide ayuda conviene que lo tengamos en cuenta, porque es que no me parece que sea una casualidad ni un capricho. Digo, Carlos, este tipo de, muy entre comillas, entiéndaseme bien, avisos son relativamente frecuentes en ese mundo del que estamos hablando, que en el fondo es el mundo del delito. Sí, claro. Además, si hablamos, por ejemplo, de Desokupa, que les está ayudando, le está ayudando al Aldama, el tema está que ya no solamente es escolta, es disuasión. Tú no te puedes acercar a una persona que tiene escoltas y que evidentemente también tiene un grupo de personas que están preparadas tácticamente, se supone, para poder actuar. Entonces, ¿cómo tú atentas con esa persona? Pues tienes que actuar en distancia o simplemente acechando en algún momento, en algún punto débil de este señor. Pero como decía también ahora mismo en la mesa el compañero, lo normal aquí es que si ha actuado también en contra del narcotráfico, cualquier sicario en la calle, de forma casual, puede intervenir, por ejemplo, por ejemplo, se ha visto un accidente de tráfico que ha sido ocasionado a caso hecho para llegar con una motocicleta por detrás y matar a esa persona a tiros. Entonces, no vería nada extraño si esta persona tiene que tener miedo sí o sí, porque es lo normal. Si tú estás destapando las cloacas del Estado, también tienes que pensar en ti y él supuestamente se está sacrificando, ¿no?, por el bien de todo el mundo. Porque si tenemos un gobierno que supuestamente él va a levantar una corrupción, pues lo más normal sería que este señor se protegiese, ¿no? La realidad a veces supera la ficción, es verdad, pero yo que he estado revisando esa primera entrevista que concede Aldama cuando sale de prisión Herrera, él tengo la sensación de que tiene más miedo a lo que puede hacer el gobierno de España que el yihadismo, lo cual me parece alarmante. Y luego hay un segundo factor que a mí me hace pensar que el asunto de la seguridad personal, la suya, se ha tratado con el juez, porque cuando él tiene una cita para ir a declarar y entregar ese sobre y esa citación se filtra a la prensa poniendo en riesgo su seguridad, el juez cambia esa citación que se hace la semana pasada
y se comunica, se vuelve a filtrar, que es lo que a Aldama le preocupa, que se haya vuelto a filtrar, pero una semana después. Es decir, si un juez te cambia una citación, es que valora por lo menos tu preocupación sobre la seguridad. Sin duda. O sea que es algo que tienen que haber hablado en el juzgado. Álvaro. No, y lo que decía Ana, de que la preocupación de Aldama es fundamentalmente por el gobierno, hay un tema muy interesante del que se han hecho eco varios medios, y es que a Aldama, por lo visto, le visitaron 2 personas que no se identificaron en la cárcel de Soto del Real y que no dejaron el DNI en el registro de la cárcel, que Aldama dice que eran policías, según estoy viendo en varios medios, o agentes, y que le intentaron... ¿Sin identificarse en la cárcel? No, pues varios medios lo están comentando, o lo han contado en su momento. Yo creo que es un tema, vamos, son medios a los que uno le daría verosimilitud, y creo que ese tema es muy grave. Es decir, si hay agentes que han ido a buscar, digamos, comprar su silencio o disuadirle de que él declarara o colaborara con la justicia, este tema es verdaderamente grave. No, lo digo por eso, porque bueno. si fueron a visitarle, no están registrados o eran funcionarios... Lo cuenta El Español y lo han contado otros medios. O eran funcionarios, es que no hay más. No hay más. O sea, ni siquiera los policías pueden infiltrarse. Es un tema grave este, es un tema... No, o sea, corríjanos si nos equivocamos, Carlos. En principio, en prisión sin identificarse, ni siquiera los policías. No creo yo que instituciones penitenciarias se mojen con este asunto. No creo. Entonces, a no ser que sea un servicio de inteligencia, que debería de ser un servicio de inteligencia, hablamos aquí, no hablamos de extranjero. Entonces, lo más normal sería que, evidentemente, que fuese alguien, pues como estás comentando, alguien de seguridad allí, o alguien que sea cercano y que tenga, pues quizá los conocimientos para poder acceder a este señor y darle una serie de información. Pero lo normal siempre sería intentar llegar a él sin tener que pedir favores. O sea, yo si tuviera que pedir un favor, evidentemente tengo ahí una serie de personas las cuales pues pueden filtrar esa información. Intentaría ser o yo mismo o alguien cercano a él en prisión que le haga llegar un mensaje. No sé si la primera recomendación para este tipo de perfiles, cuando acuden a ustedes buscando seguridad o buscando ese servicio de contravigilancia, no sé si la primera recomendación que les hacen, digamos, es la de tener un perfil público más bajo del que está demostrando Aldama en los últimos días. Ya da igual, ya da igual. Piensa que es una persona conocida, como tú bien estabas diciendo, se ha presentado en el juzgado, ha estado en prisión. Este señor ya, evidentemente, lo único que puede hacer es o hacer más ruido en redes sociales y buscar ayuda como está haciendo, o realmente estar solo. En esa situación cualquier persona tendría una psicosis y evidentemente se volvería conspiranoico. O sea, lo más normal aquí es pedir ayuda como está él haciendo, y luego por otra parte pues estar tranquilo, pero es muy difícil estar tranquilo con lo que él está haciendo a día de hoy. Yo creo que este señor, evidentemente, aparte de tener miedo, debería de protegérsele. Pues no sé si tiene alguna recomendación, algún consejo, aunque sea a modo de autoprotección para el señor Aldama. Bueno, pues lo que te comentaba, yo bajo mi conocimiento y bajo el sector en el que yo trabajo, que es la seguridad privada, la inteligencia, creo que este señor debería de tener un equipo tras de sí para intentar, no solamente con escoltas, la disuasión o realmente la protección, sino saber quién está detrás, y si hay alguien realmente detrás, identificarlo e interponer denuncias. Es lo único que se podría hacer en este caso, pero es cierto que este señor debería tener una ayuda. Pues Carlos García Barret, que es criminalista forense e investigador privado, gracias por estar esta noche con nosotros en El Cascabel. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Saludos.